El propósito de este video es hacer que los usuarios puedan entender cuáles son los componentes de configuración del sistema RAMCAS. Para eso vamos a entrar a RAMCAS Web con un usuario administrativo. Aquí podemos ver el tema de estructura, que es lo que nos interesa en este video. Acá nosotros podemos encontrar las empresas o la empresa que están activas. Podemos seguir por el listado de hojas CB. Bodegas. Proveedores. Perfiles de reposición. Y nuestra utilidad de redondeo de pedido mínimo. ¿Qué significa cada una de ellas? Empresa obviamente es el listado de las empresas que están activas en esta instalación de RAMCAS. Nosotros podemos añadir una nueva, darle un nombre, un código, un nombre completo, darle la característica si está activa y ponerle alguna explicación al respecto, alguna descripción. Podemos poner volver a lista. En su efecto podemos asimismo editar alguna que ya esté creada, cambiarle el nombre y el código y así sucesivamente. Siempre es importante que se mantengan los códigos correspondientes a los que maneja la empresa. Ahora vamos a las hojas CB. Aquí se definen qué hojas CB están en funcionamiento en la empresa. Entonces podemos ver una lista acá, accesorios, maquinarias, son las únicas que están activas. ¿Qué datos podemos tener aquí? Ponemos editar. ¿A qué empresa pertenece? El nombre, que siempre va a necesitar tener la extensión XLSM por tratarse de archivos con capacidad de uso de macros. La carpeta va a ser el drive O y el tab es el número de página o de hoja de Excel en el cual se graban los respaldos de estas diferentes hojas. Eso es necesario para cuando nosotros hacemos respaldos y queremos traerlos. Tiene que estar definido por hoja en qué sitio está ese respaldo. Lo único importante es que no haya repetidos. No importa la numeración realmente. Dentro de las hojas CB, nosotros tenemos que definir el usuario por medio del usuarg. Y también es importante definir la relación hoja, bodega, perfil. Nosotros tenemos que crear esta relación entre hoja, bodega, perfil para que en la hoja a la cual nos estamos refiriendo esté permitido cierta bodega con un perfil de reposición definido. Si no existe esta relación, entonces ítems que pertenezcan a la mencionada bodega con el mencionado perfil de reposición no podrán estar presentes en la hoja, o podrán estar presentes, pero esa hoja no se podrá refrescar, no podrá trabajar normalmente. Entonces, por ejemplo, vamos a añadir una nueva relación hoja, bodega, perfil. La hoja es maquinaria, tenemos que seleccionar la bodega o máquinas. Por ejemplo, esta bodega central máquinas. ¿Y qué perfiles de reposición? Por ejemplo, este que dice China. Pongo aceptar
y ya tenemos aquí una nueva relación hoja, bodega, perfil. Lo que quiere decir que de hoy en adelante en la hoja de control de buffers maquinaria está permitido ítems de la bodega central máquinas con el perfil de reposición China. Es importante darse cuenta que si es que se va a utilizar también otro perfil de reposición, se tiene que repetir todo el proceso para otro perfil de reposición. Por ejemplo, añadir nuevo. Vamos a seleccionar la misma bodega central máquinas, pero un diferente perfil de reposición. Brasil. Ponemos aceptar. Entonces acá nosotros tenemos permitido en esta hoja la bodega central máquinas con dos perfiles, Brasil y China. Esta configuración es mandatoria para el uso correcto de las hojas CB. Otro componente son las bodegas. Las bodegas vienen generalmente por empresa, entonces va a tener una asignación de empresa, un nombre y un estatus de activa o inactiva. Pero a más de los datos propios de una bodega, vamos a tener las relaciones hoja, bodega, perfil, también la relación bodega-proveedor, acá es donde se listan los proveedores de dicha bodega, y obviamente la asignación de usuario a la bodega. Por ejemplo, en la bodega central máquinas tenemos definido que 3 usuarios este momento la pueden utilizar. Vamos a añadir uno nuevo, el usuario, y le vamos a dar la calificación de activa. Volver a bodega. Vamos a ver qué proveedores son los que atienden a esa bodega. Ojo que estos proveedores pueden ser tanto internos como externos y es necesario que estén definidos porque dentro de las hojas CB uno de los parámetros principales para los ítems es a qué proveedor pertenece. Entonces tiene que estar bien definida la bodega con sus respectivos proveedores. Si no es así, no va a salir en el listado de proveedores alguno que probablemente necesite el usuario incluir. Entonces en esta hoja, en bodega pro, bot pro, nosotros definimos para esta bodega cuáles son los proveedores. Podemos añadir uno nuevo. Por ejemplo, este ARS. Con una prioridad incremental en relación al resto. Guardar. Y finalmente, la bodega central máquinas también tiene su correspondiente relación hoja, bodega, perfil. Como habíamos creado antes, la bodega central máquinas tiene relación con el archivo u hoja CB maquinaria y sus respectivos perfiles de reposición. La lista de proveedores está aquí. Nosotros podemos ingresar uno nuevo con un código, un nombre y el estatus de activo. Es una creación bastante sencilla. Pero es importante tomar en cuenta que, por ejemplo, este proveedor bodega central es un proveedor interno y es proveedor de una sola bodega. Necesitamos mantener siempre coherencia de códigos. Si es que el proveedor va a ser una bodega interna, el código del proveedor tiene que ser idéntico al código de la bodega en mención.
Ahora vamos a ver los perfiles de reposición. ¿Qué es un perfil de reposición? El perfil de reposición es una estructura que engloba una serie de características de los ítems bajo control de buffers. Hay muchos ítems que tienen comportamiento similar, por ende es mejor agrupar ese comportamiento dentro de una sola construcción, que se le da el nombre de perfil de reposición. Por ejemplo, acá nosotros tenemos un perfil que se llama China. ¿Qué características engloban al perfil de reposición China? Podemos poner editar para ver qué está dentro de sí. Podemos ver que pertenece a esta empresa, su nombre, el tiempo de suministro en semanas. Esto quiere decir el tiempo que se demora mi proveedor en entregarme desde que yo le pongo el pedido hasta que llega la mercadería. En este caso son 12 semanas. Frecuencia de reposición quiere decir cada cuánto en promedio se hace pedidos a ese proveedor. El horizonte es una definición de qué ventana de tiempo vamos a usar para juzgar un buffer. No es lo mismo juzgar un buffer cuyo tiempo de suministro es una semana a juzgar un buffer cuyo tiempo de suministro es 12 semanas. Entonces, el horizonte está en función del tiempo de suministro y la frecuencia de reposición. En este caso es la suma y generalmente va a ser la suma, pero no necesariamente, por eso no es un cálculo, sino es un parámetro. Vamos a ver otro dato general que es importante. El porcentaje de pedido mínimo ha sido reemplazado por un sistema más claro de redondeo de pedido mínimo basado en la prioridad o en la importancia de cada ítem, así que este no lo vamos a tocar. El tiempo del nivel de servicio me indica que, por ejemplo, 180 días en el pasado, yo voy a buscar el histórico de transferencias para ver qué también le he estado atendiendo a ese buffer. El sistema guarda históricos y vamos a tomar esta cantidad de días para hacer el cálculo de cuánto ha necesitado el buffer versus cuánto le he provisto al buffer para calcular el nivel de servicio. El parámetro del nivel de servicio es muy importante porque puede bloquear la sugerencia de cambios de buffer, porque si no le he servido muy bien al buffer, es probable o muy probable que el inventario caiga y yo caiga en desabastecimiento. Entonces eso muy probablemente hará que el sistema sugiera una subida de buffer. Sin embargo, si yo no le he servido muy bien, no habrá razón para subir ese buffer. Primero tengo que servirle bien al buffer. Porcentaje de zona roja. Esto quiere decir que aquellos ítems que tengan de perfil de reposición China, el 33% del buffer va a ser zona roja. Lo que resta va a dividirse en partes iguales en la zona amarilla y verde. Tipo de horizonte. Tenemos el estático y el móvil. De hoy en adelante siempre vamos a utilizar el móvil. Nosotros habíamos definido que el horizonte son 16 semanas. ¿Y qué quiere decir eso en la práctica? Que es una ventana de 16 semanas, es decir, por ejemplo, del día de hoy a 16 semanas en el futuro. Y mientras van pasando los días, se va guardando un histórico que lo voy a juzgar al buffer. Si es que por medio de ese histórico se decide cambiar el buffer, el horizonte se resetea, es decir, comienza desde cero. Pero si es que pasan 16 semanas y no ha existido una decisión de cambiar el buffer, ese horizonte se convierte en móvil. Es decir, el día de hoy va a ser el fin del horizonte y 16 semanas antes, en el pasado, va a ser el inicio del horizonte. Y según pasan los días, ese horizonte va a ir corriendo un día a la vez hacia el futuro, siempre siendo el día de hoy el fin del horizonte y 16 semanas en el pasado
el inicio del horizonte hasta que haya una sugerencia o más bien dicho un cambio de buffer. El momento que hay un cambio de buffer se resetea el horizonte. El pedido promedio en requerimiento. Esto tiene que estar con check si es que, por ejemplo, un producto se queda absolutamente desabastecido, tanto en inventario físico como en tránsito. Es el equivalente a hacer un producto nuevo. Y si es que nosotros estamos iniciando una implementación, que muchos productos nuevos entran en buffers y no tienen ni inventario físico ni tránsito, eso significa que el sistema me va a solicitar traer todo el buffer, lo cual puede ser una carga de efectivo muy grande. Entonces, si nosotros tenemos aplastado esta opción o hecho un check, el momento que el sistema detecte que es el buffer respectivo no tiene ni inventario físico ni tránsito, en lugar de pedirme todo el buffer, va a pedirme el pedido promedio, que generalmente es menor al buffer. Por ejemplo, un buffer de 90 unidades, si no tiene inventario físico ni tránsito, ni backorders, el pedido para ese buffer de 90 va a ser 90 unidades. Pero si es que está activo este pedido promedio en requerimiento, muy probablemente el pedido promedio sea menor a 90, alrededor de 50 o 40, para hacer que ya me traiga una cantidad no tan grande como el buffer, porque eso puede ser mucho dinero. Y no queremos tener tampoco todo el buffer listo, sino lo que queremos es iniciar el flujo de inventario hacia el buffer. Veamos la siguiente etapa que dice origen de datos. Acá vamos a definir de dónde extrae el sistema el tránsito. Tenemos las opciones de transferencias que son propias de Ramcas. Si vienen solo del sistema ERP o si corresponden a la suma de datos del ERP más las transferencias. En este caso dice transferencias, entonces el tránsito de los ítems que correspondan a este perfil va a ser el tránsito que proviene de las transferencias. Asimismo, hay datos como el comprometido. Si el comprometido viene del ERP o es manual. Si el backorder es manual o el ERP. Finalmente, tenemos la utilización. Hay empresas en las que casi todas utilizan el inventario físico, casi todas utilizan tránsito, pero no todas utilizan comprometido y backorder. Entonces es importante definir aquí si es que va a usar comprometido o va a usar backorder. Todas estas características pueden variar. Y si nosotros tenemos ítems con este mismo comportamiento, en lugar de cambiar uno por uno, si es que algo cambia en la realidad, cambiamos en el perfil de reposición y nos aseguramos que esos ítems estén asignados el perfil de reposición China.